acerca de lo que son las medidas del cuerpo. Ya tenemos los números anotados y ahora ¿qué hacemos con ellos? ¿Quiénes las van a usar? ¿El diseñador, el patronista o la modista? ¿Acaso no son lo mismo? Spoiler, no. Y el confundirlo es uno de los errores más caros y comunes que existen en la industria de la moda. Bienvenidos a Diseñando con Harun. Yo soy Harun y este es el segundo episodio de nuestra serie Fundamentos del Patronaje. En este episodio vamos a hablar acerca de la diferencia que existe entre diseñador, patronista o modista. Ok chicos, la mejor manera para que nosotros podamos identificar la diferencia que existe entre un diseñador, un patronista o una modista o costurero, es importante que antes sepamos cuál es el trabajo que desempeña cada uno de ellos. Pensémoslo de esta manera: cuando construimos un edificio, el arquitecto es la persona encargada de realizar la visión. El ingeniero será la persona encargada de estructurar esa visión y finalmente el albañil será la persona encargada de levantar las paredes. Las tres personas están trabajando en un mismo proyecto y son indispensables para realizar dicho proyecto, pero los tres hablan idiomas diferentes ya que tienen habilidades diferentes. Eso mismo ocurre en el mundo de la moda. Por eso en este episodio vamos a hablar acerca de la diferencia que existe entre diseñador, patronista, modista o costurero. Comencemos. Comencemos por el diseñador. El diseñador es la persona quien concibe la prenda. Su trabajo ocurre mucho antes que exista el patrón o la tela. El diseñador trabaja con ideas, con referencias visuales, con conceptos, y aunque no lo crean, la herramienta principal de un diseñador no es ni la regla ni la máquina de coser. La herramienta principal de un diseñador es el ojo del diseñador, ya que un diseñador tiene que contestar a una pregunta en específico antes de comenzar a diseñar. Y esa pregunta es: ¿qué quiero transmitir con mi prenda? Ya puede ser una emoción, puede ser una crítica, puede ser una historia. Pensemos por un momento en uno de los diseñadores más famosos del momento, en John Galliano. Cada vez que John Galliano va a crear una colección, piensa en un concepto primero. Por ejemplo, cuando creó la colección egipcia para Dior, por ejemplo, cuando creó la colección de muñecas de porcelana para Marco Mangiela, todo eso es la visión de John Galliano. John Galliano no ha sido la persona que se ha puesto a coser cada una de las prendas, ni ha sido la persona que se ha puesto a realizar el patrón. Eso no quiere decir que él no tenga conocimiento de patronaje, eso no quiere decir que él no tenga conocimiento de costura, pero su trabajo principal es crear el concepto, la visión que quiere interpretar. Esa interpretación se la va a transmitir al patronista, y por eso es necesario que, aunque el diseñador no vaya a crear un patrón, es necesario que sepa o tenga el conocimiento básico de lo que es patronaje, para que de esa manera pueda comunicar correctamente. Para resumir un poco, básicamente el trabajo de un diseñador es contar una historia, y para contar esa historia el diseñador primero deberá desarrollar una investigación intensiva acerca del tema que quiere investigar, valga la redundancia, y de esa investigación el diseñador obtendrá información importante y valiosa para poder crear la prenda o la colección en la cual está trabajando. La información que obtendrá el diseñador será, por ejemplo, la paleta de colores que utilizará, cuál es el tipo de materiales que se necesitarán para crear la colección, cuál es la técnica de patronaje que necesitamos, porque no es lo mismo crear un saco a crear un vestido, ¿verdad? Entonces es importante primero determinar cuál es la técnica de patronaje que se va a necesitar, para luego pasar a lo que es la costura o la técnica de costura que vamos a necesitar para ensamblar dicha pieza, porque es necesario que sepan que no es lo mismo ensamblar las piezas de un saco a ensamblar las piezas de un vestido. Cada una de estas prendas tienen su diferencia a la hora de nosotros abordarlas, ¿ok? Ya sea en diseño, en técnica de patronaje o en técnica de costura.
Pensemos por un momento en el diseñador Martin Margiela desconstruyendo un traje o en el diseñador Mugler esculpiendo el cuerpo de la mujer arquitectónicamente. Eso es diseño. El entregable de un diseñador va a ser siempre el boceto o la ficha técnica. Estas dos serán sus herramientas secundarias, ya que les servirán para transmitir la visión a otras personas, ya sea a clientes, ya sea a patronistas o ya sea a modistas. Por eso este video para mí es muy importante, porque aquí les voy a mostrar cuál es la diferencia que nosotros vamos a encontrar entre un diseñador, un patronista y una costurera, ya que en mi canal vamos a abordar los tres temas. Ok chicos, ahora vamos a identificar el trabajo de un patronista. El trabajo de un patronista es traducir el boceto de un diseñador a geometría, tomar la idea visual y convertirla en un conjunto de piezas planas que ensambladas van a producir una forma deseada en un cuerpo tridimensional. Es aquí donde nosotros vamos a necesitar las medidas que habíamos tomado en el video anterior. El diseñador responde a una pregunta que quiere comunicar con la prenda. El patronista responderá a una pregunta diferente. El patronista deberá responder a la pregunta cómo esa prenda se construirá o cómo esa prenda se le dará forma sobre el cuerpo humano. Si el diseñador cuenta una historia, el trabajo del patronista será darle forma a esa historia. Es decir, el patronista cogerá la visión del diseñador y la convertirá en geometría. Convertirá esa visión en piezas que al ser ensambladas van a dar una forma tridimensional. El trabajo principal del patronista básicamente es un trabajo de ingeniería, ya que cogerá las medidas que obtuvimos en el episodio anterior, le pondrá algunas fórmulas y con esas fórmulas obtendrá un molde base. De ese molde base partirá para poder crear una prenda diferente o cualquier tipo de prendas. Pero para empezar es importante que el patronista sepa cuál y cómo funciona el molde base. Por eso en el fundamento del patronaje vamos a hablar acerca de las bases que vamos a necesitar para poder crear un patrón, ya sea una falda, una blusa, un pantalón o un vestido. Todas esas prendas primero necesitamos encontrar o descubrir cuál es la técnica de patronaje que necesitamos para que dependiendo de la prenda que vayamos a construir vaya a ser la técnica que vayamos a utilizar, ya que el patronista va a trabajar con diferentes fórmulas, ya sea las fórmulas para crear un corpiño o una blusa, ya sea las fórmulas para crear un pantalón o ya sea las fórmulas para crear un saco. Para cada una de estas prendas que yo les mencioné, el patronista necesitará aplicar ciertas fórmulas para encontrar ciertas medidas y ciertos cortes, porque recuerden que el trabajo del patronista no solamente es darle forma a la visión del diseñador, es crear esa forma y poder convertirla en piezas para que sean trasladadas a la costurera y que la costurera pueda ensamblar esas piezas. A la hora del patronista crear el patrón, en el patrón deberá colocar una información valiosísima que es la que la costurera o costurero necesitará para poder replicar esa pieza en el material original. Vamos a hablar acerca de la modista o modista. Esta es una profesión muy poco valorada y es la persona que se encarga de ensamblar cada una de las piezas que compone una prenda. Su herramienta principal será la máquina y obviamente sus manos, ya que dependiendo el proyecto en el cual estemos trabajando, se nos permitirá utilizar la máquina de coser, pero en algunas ocasiones tendremos que utilizar las manos. Es decir, la costurera se encarga básicamente no solamente de ensamblar cada una de las piezas que compone la prenda, sino que también se encargará de hacer los detalles. Y cuando un diseñador crea una prenda o una colección, esa visión pasa a manos de un patronista. El patronista, su trabajo será elaborar los diferentes moldes para crear una sola forma. Es decir, cuando el patronista vaya a crear una camisa, esa camisa estará dividida en diferentes partes. Ok chicos, básicamente el trabajo de una costurera, de un costurero, de una modista o de un modisto es el de ensamblar las piezas que componen una prenda. Es decir, por ejemplo, si la modista o modisto está trabajando en la confección de una camisa, esa camisa está compuesta por puño, por manga, por cuello, por botones, por ojales y por bolsillo. Todas esas piezas son partes de un solo patrón que han sido
creadas por un patronista, ¿ok? Entonces, el trabajo básicamente de la costurera o del costurero va a ser el ensamblar cada una de esas piezas, pero su trabajo no termina ahí, ya que una vez que las piezas han sido ensambladas, el trabajo de la costurera o del costurero también será el de realizar los acabados que se necesitan para llegar a ser una prenda final o una pieza final para la venta. Me hubiera gustado hablar un poco más acerca de la diferencia que existe entre estas tres profesiones, pero realmente es un tema muy largo que yo prefiero abordarlo por separado. Por eso estoy trabajando en la serie Fundamentos del Patronaje para tener la base que vamos a necesitar a la hora de comenzar en los fundamentos del diseño y en los fundamentos de la confección. Ok chicos, ya saben, si les gustó el video, la manito para arriba y de verdad compartan cada uno de estos videos para que de esa manera YouTube pueda ayudarme a crecer mi canal. Hasta la próxima.